El recuerdo más feliz de cualquier familia suele estar enmarcado en una fotografía de salida del hospital a madre sonriente, bebé en brazos y un reloj en la pared que marca la hora exacta en que comienza una nueva vida. Pero, ¿qué ocurre cuando ese mismo recuerdo, en lugar de dar certezas, abre una herida imposible de cerrar? Imagine, por un instante, descubrir que el reloj de la foto no coincide con el ticket del estacionamiento, ni con la hoja de enfermería que debería respaldar el momento. Imagine que aquello que colgó durante 30 años en la sala, símbolo de orgullo y ternura, se convierte de pronto en la prueba de que ese bebé salió en brazos de otra madre. ¿Alguna vez se detuvo a pensar cuánto puede revelar un simple desfase de minutos? Así comienza la confesión de doña Carmen, una abuela mexicana de 80 años que ha decidido romper el silencio frente a sus nietos. Sobre la mesa coloca 3 piezas que parecían inocentes hasta que alguien se atrevió a verlas juntas en la Polaroid de 1992, donde el reloj del pasillo marca 12:41. El ticket del estacionamiento estampado a las 12:05, guardado por el abuelo como cábala, y la hoja de enfermería donde figura lactancia materna, las 12:20, para una madre con sangre o más, mientras la cartilla del niño anota ave más. Durante décadas repitió Dios acomodado todo, y la familia aprendió a no preguntar. Hoy, sin embargo, ese pacto de silencio se resquebraja. La nieta investigadora descubrió que el folio de esa hoja de enfermería aparece duplicado en otro expediente del mismo día, como si alguien hubiera calcado un turno para encubrir un intercambio. ¿Y usted, que escucha, qué haría si su recuerdo más tierno se transformara en la prueba de una verdad insoportable? La sala donde la familia se reúne huele a café con canela y a pan dulce recién comprado en la panadería de la esquina. Doña Carmen se sienta en la cabecera, con el cabello blanco recogido en un chongo firme y un rebozo gris sobre los hombros. A su alrededor están sus nietos, atentos como nunca antes, y su hijo mayo, Julián, que guarda un silencio pesado mientras tamborilea los dedos sobre la mesa. El ambiente es de expectativa, pero también de resistencia no. Todos quieren escuchar lo que la abuela está dispuesta a revelar. Afuera, los pregones de los vendedores ambulantes contrastan con la tensión que se respira adentro, recordando que, aunque el mundo siga su curso, algo profundo está a punto de quebrarse en esa casa. Entre los presentes destaca Ernesto, el tío menor, quien ha sido siempre el más escéptico. Su ceño fruncido y sus brazos cruzados lo delatan para él. Esas coincidencias de horarios y documentos no son más que errores comunes en la burocracia mexicana. Seguro confundieron papeles. Mamá, repite con insistencia, como si al negarlo pudiera proteger el honor de la familia. Pero la nieta, con carpetas organizadas y copias impresas en mano, está lista para mostrar que no se trata de un simple descuido. El choque entre generaciones se hace evidente de un lado, quienes prefieren callar, del otro, quienes exigen respuestas. ¿Y usted, frente a esta mesa cargada de tensiones, con quién estarían? ¿Con los que callan por miedo o con los que buscan la verdad a cualquier costo? Doña Carmen acaricia con cuidado el marco dorado de la Polaroid antes de desarmarlo. El cristal desprende un brillo tenue bajo la luz amarilla del comedor, y por un instante todos vuelven a ver la imagen como si fuera la primera vez, a la madre sonriente, el bebé en brazos, y al fondo, el reloj del pasillo marcando las 12:41. La abuela señala con el dedo ese detalle, y con voz temblorosa explica que nunca le dio importancia hasta que la nieta lo comparó con el ticket del estacionamiento. ¿Cómo podía tu abuelo salir a las 12:05 si la foto dice que todavía estábamos arriba a las 12:41? Pregunta. El silencio que sigue es denso, apenas interrumpido por el TIC tag del reloj de pared que hoy parece burlarse de ellos. La nieta entonces coloca sobre la mesa una carpeta azul y extrae una copia ampliada del ticket, amarillento y arrugado por el paso de los años. Allí se distingue con claridad la hora, las 12:05 salida. Explica que ese comprobante había quedado guardado entre los papeles del abuelo, quien acostumbraba conservar recibos
como amuletos. Luego, la joven muestra la hoja de enfermería con la anotación de lactancia materna a las 12:20, firmada por una enfermera, cuyo nombre aparece también en otro expediente del mismo día. La coincidencia es demasiado precisa para pasar desapercibida. Ernesto, el tío escéptico, se mueve incómodo en su silla y protesta: Anson. Solo papeles viejos, nada concluyente, pero la nieta lo mira fijo y responde: los papeles pueden ser viejos, tío, pero las horas no mienten. Y usted, que escucha, cree en la casualidad o en la posibilidad de un destino alterado. Doña Carmen baja la mirada y recuerda en voz alta aquel día de 1992. Relata cómo la luz del pasillo estaba intermitente por un apagón parcial, cómo los enfermeros corrían de un lado a otro y cómo ella apenas alcanzó a ver al bebé envuelto en una manta blanca antes de que lo entregaran a su nuera. Todo pasó tan rápido, demasiado rápido, dice con un suspiro. Nadie había cuestionado esos detalles hasta ahora, porque la emoción de llevar a casa al recién nacido eclipsaba cualquier irregularidad. Pero en la mesa de hoy, cada segundo y cada hora empiezan a pesar como una losa, revelando un rompecabezas oculto durante 3 décadas. La nieta aprovecha el silencio para mostrar otra copia en una cartilla de vacunación donde figura AB+, como tipo sanguíneo del bebé. Luego coloca al lado la hoja de enfermería de la madre, con el dato O+. Esto tampoco cuadra, señala, mientras sus primos abren los ojos con sorpresa. Julián, el hijo Mayo R, aprieta los puños y siente un nudo en la garganta. De niño había escuchado bromas crueles sobre no parecerse a nadie, pero siempre las desestimó. Ahora, esas viejas palabras regresan con fuerza. Ernesto insiste en que todo puede explicarse por descuidos médicos, pero cada nuevo documento erosiona su seguridad. Usted, al ver esta escena, ¿seguiría buscando explicaciones simples o se atrevería a admitir que quizá toda una vida se construyó sobre un error? ¿O algo peor? La tensión en la sala se intensifica cuando la nieta coloca la última pieza sobre la mesa. El folio duplicado en la hoja de enfermería explica que, al digitalizar archivos del hospital, descubrió que el mismo número aparece en otro expediente de la misma guardia, registrado por la misma enfermera, pero con datos de una madre distinta. Esto no es casualidad, esto es copia y pega de hace 30 años, dice con voz firme. Los nietos más jóvenes se miran entre sí, incrédulos, mientras doña Carmen asiente lentamente, como confirmando que siempre lo sospechó. Ernesto, rojo de coraje, golpea la mesa con la palma de la mano. No pueden acusar a nuestra madre de haber estado en medio de un fraude, exclama, pero doña Carmen levanta la voz por primera vez en la conversación. No la acusan, hijo, la engañaron a ella también, la engañaron a todos nosotros. Sus palabras resuenan con fuerza, rompiendo décadas de silencio. El reloj del comedor marca las 9 de la noche, pero el tiempo parece suspendido. ¿Y usted? Frente a esta revelación, ¿sería capaz de mirar a los ojos a su familia y aceptar que todo pudo haber comenzado con una firma duplicada en un turno de enfermería? Doña Carmen se reclina en su silla, exhausta por el peso de las memorias que empieza a liberar. Sus manos tiemblan al acariciar el borde de la Polaroid, como si buscara en esa imagen una respuesta que nunca encontró. Por años me repetí que eran cosas de la mente, que yo veía fantasmas donde no había nada, confiesa con un hilo de voz. Sus nietos la observan con un respeto silencioso, comprendiendo que aquella mujer que siempre fue la fortaleza de la familia también cargó con dudas insoportables. El olor a café con canela invade la sala, recordando que la vida cotidiana sigue, aunque ahora cada sorbo tenga el sabor amargo de la verdad. La nieta abre otra carpeta y muestra la copia de un libro parroquial, donde el nombre de Julián aparece registrado en un bautizo a la misma hora que otro niño de diferente apellido. El sacerdote firmó 2 actas con la misma hora exacta. La 1 de la tarde, explica. Esta nueva prueba cae como un balde de agua fría a no solo el hospital. También la parroquia parece haber participado, consciente o no, en un doble registro. Julián aprieta la mandíbula,
sintiendo que su identidad se tambalea como nunca antes. Ernesto, sin embargo, insiste. En esa época era común. Los curas se equivocaban, pero nadie lo respalda. Los documentos hablan por sí solos. ¿Y usted, que escucha, qué sentiría si hasta la iglesia confirmara que su origen está escrito con tinta duplicada? Julián permaneció de pie junto a la ventana durante varios minutos, como si el cristal pudiera ofrecerle las respuestas que la mesa ya no tenía. Afuera, los niños corrían tras un balón, riendo con la despreocupación de quienes no cargan con dudas de origen, y ese contraste lo desgarraba por dentro. Toda mi vida creí que mi nombre y mi acta eran suficientes para saber quién soy, pensó en voz alta, aunque su tono sonó más como un lamento que como una declaración. Sus manos se aferraban al marco de la ventana, mientras su mente retrocedía a los días de infancia en que soportaba bromas crueles sobre no parecerse a nadie. Hasta ese momento había creído que eran simples comentarios malintencionados, pero ahora cada recuerdo cobraba un nuevo sentido. Doña Carmen lo miraba con los ojos humedecidos, reconociendo en ese gesto la carga de décadas que, por callar, había depositado sobre los hombros de su hijo. En la mesa, los nietos observaban en silencio, comprendiendo que la duda no era solo un problema de papeles, sino una herida que atravesaba generaciones. El aire se volvió espeso. Cada respiración era un recordatorio de que ese día la familia no solo discutía documentos, sino la esencia misma de su identidad. ¿Y usted, que escucha, se atrevería a mirar a un hijo a los ojos y confesarle que tal vez todo lo que creyó sobre su origen estaba equivocado? La nieta, consciente de que el silencio estaba a punto de devorar el ánimo de todos, buscó en su carpeta azul y sacó con cuidado una hoja que llevaba protegida en mica transparente. La colocó en el centro de la mesa, como quien revela la pieza clave de un rompecabezas largamente escondido. Era el reporte de la cadena de frío de vacunas correspondiente a octubre de 1992. Señaló con el dedo un detalle que a primera vista parecía trivial a la aplicación de la primera dosis a un recién nacido con sangre AB+. Había sido registrada exactamente a las 11:50 en la misma guardia donde, según la hoja de enfermería, Julián estaba bajo observación y con datos de grupo sanguíneo o más. El cruce de horarios resultaba imposible de explicar como un simple error. No pudieron vacunar a dos bebés distintos a la misma hora y con el mismo número de lote, salvo que fueran el mismo, explicó con voz firme. Doña Carmen se llevó la mano a la boca, como si cada palabra confirmara lo que en su interior ya sabía. Ernesto, el tío incrédulo, intentó replicar con un murmullo seguro, anotaron mal la hora, pero hasta él percibía que su argumento perdía fuerza frente a tantas coincidencias. La sala entera guardó un silencio cargado de tensión, mientras la sombra de la verdad se extendía implacable sobre cada rincón del comedor. ¿Y usted? ¿Aceptaría esa evidencia o seguiría buscando pretextos para no abrir una herida que amenaza con cambiarlo todo? Doña Carmen cerró los ojos por un instante, como si al hacerlo pudiera regresar a aquel pasillo del hospital en 1992. Recordó el olor a desinfectante, la pintura descascarada de las paredes y el murmullo constante de enfermeras que iban y venían entre cunas numeradas con tiza en los barrotes metálicos. En su memoria aparecía con nitidez la imagen de la joven madre con el cabello sudoroso y el gesto de cansancio, recibiendo en brazos a un bebé envuelto en manta blanca, justo antes de que una enfermera insistiera en que firmara una hoja apresuradamente. «Firme aquí, señora, es solo un trámite», le habían dicho. En aquel momento no cuestionó nada. El gozo de tener un nuevo miembro en la familia le impidió ver las anomalías. Ahora, sin embargo, cada recuerdo se teñía de sospecha. ¿Por qué el reloj del pasillo mostraba otra hora? ¿Por qué el abuelo había guardado ese ticket de estacionamiento como si supiera que sería importante en el futuro? Doña Carmen abrió los ojos y los dirigió hacia la Polaroid sobre la mesa. Era como si ese marco dorado hubiera sostenido un secreto que esperó 3 décadas para salir a la luz. El peso de la verdad no estaba solo en los papeles. Estaba en cada aroma, en cada firma apurada, en cada silencio guardado desde entonces. ¿Y usted, que escucha,
¿Alguna vez has sentido que un recuerdo aparentemente feliz esconde grietas imposibles de ignorar? La nieta aprovechó el clima de expectación para mostrar un documento más, la copia certificada de un libro parroquial. En esas páginas amarillentas, mecanografiadas con tinta irregular, se podía leer que el bautizo de Julián había sido registrado exactamente a las 13:00. Nada tendría de raro, si no fuera porque en la misma línea de tiempo aparecía otro bautizo, con otro apellido y otro niño, también inscrito a las 13:00 y con el mismo padrino. La coincidencia era demasiado precisa para creer en casualidad. El sacerdote firmó 2 partidas con la misma hora y el mismo padrino. «Tío», dijo la joven con voz firme. Ernesto bajó la mirada, incómodo. Aunque intentó resistirse en eso, era común en aquella época. Los curas se equivocaban, pero nadie en la sala lo respaldó. El silencio de los demás hablaba más que 1000 palabras. Julián se hundió en su silla, sintiendo que hasta la iglesia había prestado su pluma para duplicar destinos. Doña Carmen, en cambio, acarició con sus dedos arrugados el acta parroquial y murmuró: «Yo estuve ahí, pero nunca me mostraron nada de esto». La certeza de que incluso la fe había sido utilizada como máscara heló el corazón de todos los presentes. ¿Y usted qué haría si hasta la institución que debía dar certeza espiritual confirmara con sellos y firmas que su origen pudo ser escrito 2 veces? Julián respiraba con dificultad, como si cada palabra que escuchaba le robara un poco de aire. Se levantó nuevamente de la mesa y caminó hasta el retrato familiar colgado en la pared. Una foto sepia donde aparecían sus padres jóvenes, el de niño en brazos y sus hermanos alrededor. Por primera vez en 40 años, esa imagen se le antojó ajena, como si observara a una familia prestada. «Si no soy quien dicen que soy, ¿quién soy entonces?», murmuró con un hilo de voz, y el eco de su pregunta se expandió por la sala como una losa que nadie podía levantar. Doña Carmen sintió que el corazón se le desgarraba, porque en su interior siempre temió ese momento en el día en que su hijo la miraría con desconfianza. Los nietos guardaron silencio, comprendiendo que la duda no era un juego de documentos, sino un golpe directo a la identidad. El olor del café, que hasta hacía un rato reconfortaba, ahora parecía agrio. Ernesto carraspeó y dijo que todo era una exageración, que estaban desenterrando un pasado que solo traería desgracia. Pero su voz sonó hueca, porque ni él mismo podía sostener la mirada frente a las pruebas. ¿Y usted podría vivir tranquilo, sabiendo que la foto más preciada de su familia quizá pertenece a otro destino? La nieta, decidida a no permitir que la conversación se diluyera en miedos, colocó sobre la mesa una copia de un registro administrativo en el log del estacionamiento del hospital. Allí constaba la salida del vehículo familiar a las 12:05 en punto, exactamente 36 minutos antes de que el reloj en la Polaroid marcara las 12:41 con el bebé aún en brazos. «Esto ya no es cuestión de percepciones, son registros oficiales que no cuadran», explicó con voz clara. Mientras deslizaba la hoja frente a cada miembro de la familia, doña Carmen recordó entonces la costumbre de su difunto esposo de guardar recibos y tickets, como si fueran talismanes. Nunca imaginó que ese hábito casi supersticioso se convertiría en la clave de una investigación familiar. Julián se inclinó sobre el documento, observando el sello azul del estacionamiento, y sintió que cada segundo de diferencia le pesaba como una tonelada. Ernesto, en un intento desesperado, alegó que las máquinas podían fallar, que un reloj podía atrasarse. Pero la nieta, con calma, respondió: «En un reloj puede atrasarse, tío, pero no 3 documentos distintos al mismo tiempo». El silencio que siguió fue demoledor. Todos comprendieron que estaban frente a un patrón, no a un error aislado. ¿Y usted, que escucha, qué haría si hasta los relojes se unieran para señalarle que su vida no empezó donde usted creía? Doña Carmen se dejó caer en el respaldo de su silla, agotada por el peso de los recuerdos y la intensidad del presente. Durante años había guardado silencio, convencida de que la verdad solo traería más dolor que consuelo. «Dios acomoda todo», se repetía,
como si esa frase pudiera cubrir con un manto de resignación las grietas de la historia. Pero ahora, frente a las miradas inquisitivas de sus nietos y al gesto dolido de Julián, comprendía que el silencio había sido otra forma de condena. «Yo no inventé nada, hijos», dijo con voz entrecortada. «Solo aprendí a callar porque nadie quería escuchar». Sus palabras no eran una defensa, sino una confesión de vulnerabilidad. Los nietos, que siempre la habían visto como roca inquebrantable, entendieron en ese momento que también era una mujer atrapada en la red de un sistema que la sobrepasaba. La Polaroid, el ticket y la hoja de enfermería sobre la mesa ya no eran simples papeles. Eran símbolos de un destino manipulado, pruebas de que hasta el tiempo había sido alterado para justificar un intercambio. Y usted, frente a esta abuela que se atreve a hablar después de décadas, ¿le reprocharía su silencio o agradecería su valor por romperlo al final? La nieta, viendo a su abuela frágil pero decidida, tomó aire y desplegó el último documento que había conseguido tras semanas de insistencia en archivos olvidados. Una copia deteriorada de la bitácora de neonatología. El papel, manchado y amarillento, mostraba líneas escritas a máquina con algunas tachaduras a mano. Allí, en la fila correspondiente a la cuna 7, aparecía un registro sospechoso en el mismo número de folio repetido en 2 entradas distintas, asignadas a 2 madres diferentes, ambas con horas que se solapaban. «Esto no es un error de secretaria», dijo la joven con firmeza. «Aquí alguien duplicó la información para encubrir un movimiento». Doña Carmen sintió que sus sospechas de toda la vida se confirmaban. Ese pequeño detalle burocrático era el reflejo de una maniobra deliberada. Julián, al leer las líneas, sintió que el piso se movía bajo sus pies. Ya no se trataba de rumores ni de coincidencias, sino de la constatación de que su historia había sido manipulada desde el primer día. Ernesto intentó murmurar algo, pero la fuerza de los sellos, firmas y duplicados lo dejó sin voz. La sala quedó en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. ¿Y usted? Podría mirar esa bitácora y seguir pensando que todo fue un simple ¿descuido? Julián se sentó de nuevo, con la frente perlada de sudor y los ojos rojos de tanto contener las lágrimas. Sus dedos temblaban al pasar sobre los documentos, como si quisiera absorber cada dato y al mismo tiempo borrarlos para que nunca hubieran existido. «¿Cómo se supone que viva con esto?», murmuró en un tono que apenas alcanzó a escucharse. La abuela lo miró fijamente. Sabiendo que ese era el precio de tantos años de silencio, no había preparado a su hijo para enfrentarse a una verdad tan brutal. «Hijo, yo también sufrí esas dudas desde el primer día», confesó con voz entrecortada, «pero nadie me dio explicaciones y aprendí a guardar lo que me atormentaba». Esa revelación impactó a los nietos, que por primera vez entendieron que la fortaleza de la abuela estaba construida sobre cimientos de miedo y resignación. Ernesto, con los brazos cruzados, trataba de sostener su incredulidad, pero hasta él comprendía que el cúmulo de evidencias ya no podía justificarse con la frase de errores comunes de la época. La sala se transformó en un espacio donde el pasado y el presente chocaban con violencia, y cada mirada reflejaba la necesidad de respuestas. ¿Y usted, que escucha? ¿Cómo reaccionaría si la persona en quien más confió le confesara que también vivió prisionera de la duda durante toda su vida? La nieta, viendo la desesperación de su padre y el dolor de su abuela, decidió dar un paso más y reveló que había conseguido un informe preliminar de peritaje sobre la Polaroid. Había contactado a un fotógrafo experto que analizó las sombras proyectadas en el pasillo y concluyó que la foto no pudo haberse tomado a las 12:41, como mostraba el reloj en la pared, sino al menos 30 minutos antes. «El reloj del pasillo estaba desajustado», explicó la joven, «y eso significa que alguien lo manipuló o lo ignoró para crear una coartada». La noticia provocó un murmullo entre los presentes en sí. El reloj no marcaba la hora real, entonces todo el recuerdo visual estaba contaminado. Julián se llevó las manos a la cabeza, sintiendo que hasta las imágenes que lo habían acompañado toda la vida eran parte del engaño. Doña Carmen cerró los ojos, agradecida de que por fin
alguien confirmara aquello que había sentido en su interior, aunque al mismo tiempo le dolía la crudeza de la revelación. Ernesto bajó la voz y susurró: ¿y si fue alguien más arriba? ¿No solo la enfermera? La pregunta quedó flotando, aumentando el peso de la sospecha colectiva. ¿Y usted? Frente a la certeza de que hasta un reloj pudo haber sido manipulado, ¿aún confiaría en que todo fue simple casualidad? El ambiente en la sala se volvió casi insoportable. El silencio pesaba como plomo, y cada respiración sonaba más fuerte que de costumbre. Julián permanecía encorvado sobre la mesa, con las manos apretadas contra las sienes, tratando de contener un torbellino de pensamientos que lo desgarraban por dentro. Su vida entera, los cumpleaños celebrados, las bromas familiares, los retratos escolares, parecía tambalearse como un castillo de cartas a punto de derrumbarse. Doña Carmen lo observaba con una mezcla de dolor y ternura. En su hijo no solo enfrentaba la duda de su identidad, sino también el resentimiento de haber sido engañado por quienes debieron protegerlo. Yo también fui víctima, quiso decirle, pero las palabras se atoraban en su garganta. Los nietos lo miraban en silencio, comprendiendo que ese día ya no eran simples espectadores de un secreto, sino protagonistas de una herencia emocional que los marcaría para siempre. ¿Y usted, que escucha, qué sentiría si, de pronto, la certeza de toda su infancia se transformara en un espejismo sostenido por papeles falsos y relojes alterados? La nieta, decidida a no dejar que el dolor los paralizara, desplegó sobre la mesa un sobre amarillo con la copia de un documento obtenido tras meses de solicitudes en oficinas gubernamentales, la constancia de inexistencia de acta para un nombre vinculado a la misma hoja de enfermería. Aquí debería aparecer un registro válido, pero el sistema dice que nunca existió, explicó, señalando el sello oficial en tinta roja. El hallazgo era demoledor. Confirmaba que, además de duplicación de folios, había una identidad borrada deliberadamente del archivo civil. Doña Carmen sintió que las piernas le flaqueaban y se aferró al brazo de su silla para no desplomarse. Julián, con voz quebrada, preguntó apenas audible entonces: ¿de quién era esa otra vida que desapareció? Nadie respondió. El peso de la pregunta quedó flotando en la sala como una sentencia ineludible. Ernesto, que siempre había buscado explicaciones simples, no pudo ocultar su miedo y se cubrió el rostro con las manos. ¿Y usted, frente a la posibilidad de que un destino entero haya sido borrado con un sello, se atrevería a seguir escarbando o preferiría cerrar la carpeta y fingir que nada pasó? Doña Carmen inspiró hondo, como si quisiera reunir en ese aliento todas las décadas que había pasado. En silencio, en sus manos arrugadas acariciaron el borde de la mesa, y luego se posaron sobre la Polaroid, el ticket y la hoja de enfermería. Yo lo presentí desde aquella noche, confesó con voz temblorosa, cuando vi que las enfermeras entraban y salían del cunero durante el apagón. Algo no estaba bien, pero nadie quería escucharlo. Tu abuelo me decía que era mi imaginación, que debía confiar en Dios y en los doctores. Y yo callé, porque pensé que hablar solo iba a traer vergüenza y problemas. Sus palabras rompieron la última resistencia de Julián, quien levantó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, ¿tú también lo sabías, mamá?, preguntó, y en su voz había más dolor que reproche. Carmen asintió con lentitud, reconociendo que su silencio, aunque buscaba protegerlos, había terminado por herirlos más profundamente. El peso de la confesión llenó la sala, y por un instante todos entendieron que estaban frente a una verdad tan dolorosa como liberadora. ¿Y usted? ¿Qué haría si descubriera que su madre cayó por amor a algo que cambió para siempre el destino de su vida? La nieta, con la voz firme de quien sabe que no hay vuelta atrás, reveló la última pieza que faltaba en él, el resultado de una prueba de ADN hecha en secreto semanas antes. Lo sacó de un sobre blanco, lo abrió con cuidado y lo extendió sobre la mesa. Las letras impresas eran claras e irrefutables, a 999% de compatibilidad genética entre Julián y la familia de León, aquella que en 1992 también había denunciado.
la pérdida de un recién nacido en la misma guardia del hospital. Nadie respiró durante varios segundos, el silencio fue absoluto, roto solo por el golpeteo lejano de un perro en la calle. Julián sintió que el mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Doña Carmen se llevó las manos al rostro y las lágrimas finalmente se desbordaron sin que pudiera contenerlas. Ernesto se levantó, pálido, y caminó unos pasos hacia la puerta, como si quisiera escapar de una verdad que ya no podía negar. A los nietos, en cambio, se acercaron a su padre y lo rodearon con un abrazo silencioso, ofreciéndole lo único que en ese momento podía sostenerlo: amor. ¿Y usted, frente a una prueba tan contundente, se atrevería a negar la verdad o aceptaría que su historia familiar fue escrita 2 veces? El llanto de doña Carmen llenó la sala con un eco que parecía mezclar arrepentimiento y alivio. Después de tantos años de guardar silencio, las lágrimas eran la confesión más honesta que podía ofrecer. Julián, aún temblando, la observaba sin saber si abrazarla o reprocharle todo lo que había callado. Finalmente, como si una fuerza mayor lo guiara, se levantó y la rodeó con los brazos, hundiendo el rostro en el hombro frágil de su madre. No me importa lo que digan los papeles, alcanzó a murmurar entre sollozos, yo siempre seré tu hijo. La abuela lo apretó con la poca fuerza que le quedaba, como queriendo compensar 3 décadas de silencio en un solo gesto. Los nietos lloraban también, conmovidos al presenciar la mezcla de dolor y amor que los envolvía. Ernesto, incapaz de sostenerse ante tanta verdad, se dejó caer en la silla con la mirada perdida. El comedor, que hasta entonces había sido escenario de reuniones familiares, se había transformado en un tribunal de la memoria, donde cada lágrima era testimonio de un delito disfrazado de destino. ¿Y usted, qué sentiría al ver que, aún en medio del dolor, el amor logra imponerse como la única certeza real? La nieta, con la voz entrecortada por la emoción, señaló que aún quedaba un paso por dar en oficializar lo descubierto. «Papá, no basta con saberlo en esta mesa», dijo con firmeza. «Tenemos que registrar la verdad, aunque duela, aunque rompa alianzas y herencias. Este ADN y estos documentos tienen que llegar al registro civil». Julián la miró, con lágrimas en los ojos, entendiendo que la decisión no era solo personal, sino colectiva. «Si no lo hacemos, este delito seguirá escondido bajo el nombre de un acto de amor», agregó la joven, y sus palabras resonaron en todos. Doña Carmen asintió, sabiendo que ese sería su último acto de justicia, antes de que la vida se apagara en sus ojos cansados. Ernesto intentó replicar con un tímido, «¿Y si mejor dejamos las cosas como están?», pero nadie lo apoyó. El peso de la verdad ya había roto cualquier intento de negación. En ese instante, la familia comprendió que la revelación no era solo un golpe al pasado, sino una oportunidad de reescribir el presente con dignidad en ira. ¿Usted se atrevería a dar ese paso, aunque significara enfrentar instituciones, recuerdos y hasta la opinión de su propio barrio? Los días siguientes se convirtieron en una carrera contra el tiempo y contra los fantasmas del pasado. La nieta acompañó a Julián y a doña Carmen a las oficinas del registro civil, llevando consigo el expediente armado con copias certificadas, fotografías y la prueba de ADN. La funcionaria que los atendió, acostumbrada a trámites rutinarios, quedó perpleja al ver el grosor de la carpeta y los sellos que evidenciaban anomalías en varios niveles. «Aquí no se trata solo de un error administrativo», murmuró, hojeando las páginas con gesto serio. «Esto es evidencia de una manipulación estructural». Doña Carmen, con un rosario entre las manos, cerró los ojos mientras escuchaba esas palabras, entendiendo que por fin la verdad empezaba a encontrar un cauce oficial. Julián firmó cada hoja con determinación, aunque su mano temblaba. Sentía que con cada firma dejaba atrás una versión prestada de sí mismo y recuperaba la dignidad que le fue negada al nacer. Afuera, el bullicio de la ciudad seguía su curso, ajeno a la batalla íntima que esa familia libraba. Y usted tendría el valor de exponer ante el mundo las grietas más dolorosas de su historia, aún sabiendo que removerlas
¿Podría incomodar a muchos? Con el trámite en marcha, la familia decidió dar un paso simbólico que sellara la reparación moral. Una semana después, se reunieron en la parroquia del B, esa misma que había firmado 2 partidas idénticas 30 años atrás. Allí, en un gesto cargado de simbolismo, el sacerdote actual, distinto al de entonces, aceptó registrar en el libro una nota marginal que reconociera la rectificación de datos y la identidad biológica de Julián. No hubo misa solemne ni grandes discursos, solo un silencio reverente mientras doña Carmen encendía una vela y susurraba una oración de agradecimiento. «Ahora tu nombre tiene raíz», le dijo a su hijo, apretando su mano. Los nietos colocaron sobre el altar la vieja Polaroid y el ticket de estacionamiento, no como símbolos de dolor, sino como pruebas de que hasta los objetos más pequeños pueden resguardar la memoria de una injusticia. En ese instante, la familia entera comprendió que la verdad, por dolorosa que fuera, los había unido en un lazo más fuerte que cualquier mentira. ¿Y usted no cree que el verdadero legado que dejamos a quienes vienen detrás es el valor de enfrentar la verdad sin miedo? Cuando la familia regresó a casa después de aquel acto simbólico en la parroquia, el ambiente era distinto. La tensión que durante décadas había rondado como un fantasma había dado paso a una calma serena, como si por fin las piezas de un rompecabezas hubieran encontrado su lugar. Julián miró a sus hijos y comprendió que la verdad no le había arrebatado identidad, sino que le había dado una nueva, la de un hombre capaz de reconstruirse a partir de la justicia. Doña Carmen, aunque agotada, sonreía con un brillo en los ojos que no se le veía desde hacía años. Al fin podía irse en paz, sabiendo que el silencio ya no sería la herencia que dejaría a los suyos. La vieja Polaroid, el ticket de estacionamiento y la hoja de enfermería quedaron guardados en una caja junto con el informe de ADN, no como reliquias de dolor, sino como testigos de la fortaleza de una familia que eligió enfrentar lo innombrable. El comedor, antes escenario de lágrimas y reproches, volvió a llenarse de risas esa noche, aunque todos sabían que ya nada sería igual. ¿Y usted, que ha acompañado este relato, no cree que cada familia guarda un secreto que merece ser resuelto antes de convertirse en un peso insoportable para las generaciones futuras? Queridos espectadores, esta historia no es solo la confesión de una abuela o el hallazgo de unos documentos olvidados. Es un recordatorio de que la memoria familiar tiene un valor incalculable. Cada papel, cada foto, cada huella puede ser la llave que abra puertas cerradas durante años. Por eso, lo invitamos a usted a formar parte de esta comunidad que busca rescatar y honrar la verdad de nuestras raíces. Si este relato lo conmovió, lo inspiró o le hizo reflexionar, lo invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con sus seres queridos. Su apoyo no solo ayuda a que más personas descubran estas historias, sino que también mantiene viva la misión de dar voz a las memorias ocultas que tantas familias necesitan escuchar. Recuerden la verdad, por dura que sea, siempre libera. Y juntos, al darle espacio, construimos un legado de valentía y dignidad.